Buenas tardes a todos, mi nombre es Jocelyn Zambrano, pertenezco a la Universidad Especializada de las Américas, de la Facultad de Ciencias Clínicas y Médicas, soy de la licenciatura en Ciencias de la Enfermería y hoy vengo a hablar sobre la anatomía del sistema hematopoyético. Pertenezco al segundo semestre y hoy yo voy a hablar qué es la sangre del sistema hematopoyético. La sangre es el tejido conjuntivo especializado que consiste en una parte líquida llamada plasma y las células sanguíneas. Las células sanguíneas incluyen a los glóbulos rojos eritrocitos, los glóbulos blancos, leucocitos y las plaquetas o trombocitos. En las funciones de la sangre transporta el oxígeno desde los pulmones hasta las células del cuerpo. Transporta el dióxido de carbono desde las células a los pulmones para su excreción. También transporta nutrientes, iones y agua desde el tracto digestivo de la célula. También transporta los productos de desecho desde la célula de los riñones y las glándulas sudoríparas. Transportan hormonas hacia los órganos diana y las enzimas de las células del cuerpo y regulan el pH del cuerpo a través de las amortiguadores y aminoácidos que se presentan en el plasma. Ayudan a regular la temperatura corporal y el contenido de agua de las células. También ayudan a prevenir las pérdidas de líquidos a través del mecanismo de coagulación y proteger contra los microbios y extranjeros y las toxinas a través de sus células de lucha o de leucocitos. En sus clasificaciones de las células sanguíneas y la composición del plasma, las células y la sangre se componen en los siguientes elementos: el eritrocito o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos, que se dividen en leucocitos glandulares, que son de tres tipos: los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los leucocitos no glandulares, de dos tipos: monocitos y linfocitos. La trombosis o plaquetas se divide en el plasma, el componente de líquidos de la sangre, el 99% de agua y el 7% de plasma se componen proteínas, albumina, globulina y fibrógenos. El 2% del plasma son solubles en iones, nutrientes, productos de desechos, gases, enzimas y hormonas. En la formación de las células sanguíneas es la hematopoiesis, donde la hematopoiesis se produce en la médula ósea del tejido rojo y los tejidos mieloide, donde se producen todas las células sanguíneas, y los linfocitos y monocitos, que son producidos por los ganglios linfáticos, el vaso y las amígdalas. Las células sanguíneas también se desarrollan en las células mesenquimales y son indiferenciadas, que son las células madres o hematociblastos. En la anatomía de las células sanguíneas y sus funciones podemos mencionar que los eritrocitos aparecen como discos biocambos sin núcleo y se componen entre red de proteínas o estoma y es una pigmentación roja y hemoglobina. También la hemoglobina está compuesta por un pigmento hemo que tiene 4 átomos de hierro que se combinan con el oxígeno gaseoso en los pulmones, y las proteínas globina, que son los que se combinan con el dióxido de carbono en los tejidos. Los leucocitos tienen el núcleo y carecen de hemoglobina, y los leucocitos se dividen entre dos categorías. Están los leucocitos glandulares y los leucocitos no glandulares. Entre ellas salen de la sangre y entran a los tejidos del cuerpo, donde luchan contra la infección e inflamación. Los neutrófilos son los leucocitos glandulares, que son más comunes, que responden a la destrucción del tejido de las bacterias, fagocitando a las sustancias extrañas y destruyendo bacterias.
mediante las enzimas lisosima. Los monocitos, que son los leucocitos no glandulares, que son los que fagocitan a las bacterias y restan las células. De los tejidos que se conocen como macrófagos, que son muy grandes y alrededor de 18 micras de ancho. En los eosinófilos son leucocitos glandulares que luchan contra los irritantes que causan alergias y son los gusanos o parásitos que producen antihistamínicos. También están los basófilos, que son leucocitos glandulares que están implicados entre las reacciones alérgicas que producen dopamina, histamina y serotonina. Los linfocitos son leucocitos no glandulares que producen anticuerpos y están implicados en la respuesta inmune de dos tipos: linfocitos comunes, el linfocito T y linfocito B. La trombosis o plaquetas, que son fragmentos celulares con un núcleo en forma de disco, que son responsables del mecanismo de la coagulación. El mecanismo de la coagulación en un vaso sanguíneo es donde está roto a través de una plaqueta al sitio de la lesión. Y los tejidos dañados liberan la tromboplastina. La tromboplastina son la existencia de los iones del calcio, proteínas, fosfolípidos que generan la producción de activador de la trombobina. También el activador de trombobina es la existencia de los iones del calcio, que la trombina es una proteína del plasma que convierte en trombina. También la trombina se produce en fibrógeno, que es soluble, que es una proteína plasmática que se convierte en fibrina insoluble. La fibrina forman los hilos de la coagulación que quedan atrapados en los glóbulos y en las plaquetas que se derraman en la herida. Ocurre en un endurecimiento de coagulación o cinesis y la hemorragia que se detiene. Después de que los tejidos se separan, se produce una disolución de coagulación o fibrinólisis. La coagulación no deseada causa por masas del colesterol, conocidas como la placa, en un vaso sanguíneo que se conoce como trombosis, y la coagulación que se le denomina trombo. El pedazo de coagulación transporta en el torrente sanguíneo y se puede alojar en un vaso y se puede bloquear por la circulación. Se conoce como embolo y la condición que se le denomina embolia. En los grupos sanguíneos está la diferencia de los tipos sanguíneos humanos, que se deben coincidir al momento de una transfusión para evitar la aglutinación de los glóbulos rojos. La aglutinación es la causa de una reacción de anticuerpos proteicos en el plasma sanguíneo y anticuerpos de la superficie de la membrana de los glóbulos rojos. También la aglutinación de los glóbulos rojos es causar dolor de cabeza, difusión de la respiración, dolor e ictericia, y los riñones que pueden fallar. El grupo de sanguíneo A, B o O son los individuos de sangre tipo A que poseen anticuerpos anti-B en el plasma de su sangre, y los individuos de la sangre tipo B que poseen un anticuerpo anti-A. Las personas con tipo de sangre AB no presentan anticuerpos. Aquellos tipos de sangre O tienen anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Los individuos tipo anti-B se conocen como receptores universales, ya que pueden recibir cualquier tipo de sangre en una transfusión. Y los individuos tipo O se conocen como donadores universales, ya que no son presentes en un antígeno y su sangre puede ser transfundida a cualquier grupo de sangre sanguínea. El grupo sanguíneo
alojar en un vaso y se puede bloquear por la circulación. Se conoce como embolo y la condición que se le denomina embolia. En los grupos sanguíneos está la diferencia de los tipos sanguíneos humanos que se deben coincidir al momento de una transfusión para evitar la aglutinación de los glóbulos rojos. La aglutinación es la causa de una reacción de anticuerpos proteicos en el plasma sanguíneo y anticuerpos de la superficie de la membrana de los glóbulos rojos. También la aglutinación de los glóbulos rojos es causar dolor de cabeza, difusión de la respiración, dolor e ictericia y los riñones que pueden fallar. El grupo de sanguíneo A, B o O son los individuos de sangre tipo A que poseen anticuerpos anti-B en el plasma de su sangre y los individuos de la sangre tipo B que poseen un anticuerpo anti-A. Las personas con tipo de sangre AB no presentan anticuerpos. Aquellos tipos de sangre O tienen anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Los individuos tipo anti-B se conocen como receptores universales ya que pueden recibir cualquier tipo de sangre en una transfusión. Y los individuos tipo O se conocen como donadores universales ya que no son presentes en un antígeno y su sangre puede ser transfundida a cualquier grupo de sangre sanguínea. El grupo sanguíneo RH es un grupo de sangre que fue nombrado por el mono Ruxu, en el que 8 antígenos RH fue descubierto. También el antígeno RH fue más importante en el antígeno D y son entre las personas antígenas con RH positivo y los que no presentan RH negativo. La mayoría de los estadounidenses son RH positivos. Los antígenos anti-RH se desarrollan solo después de la explosión de la sangre del RH positivo, que es un individuo RH negativo. Por lo tanto, las transfusiones por segunda ocasión pueden provocar aglutinación. En las madres RH negativo que carga un bebé de RH positivo puede ser trasladado a un medicamento llamado Rodgan para proteger al feto en desarrollo. Gracias.